hermanos, vivimos tiempos apocalípticos, algo excepcionalmente grave, peligroso. ¿Qué va a pasar? Dios solo sabe, pero a ojos humanos la humanidad va a la ruina. La humanidad está corriendo al camino del infierno, cantando y pensando ser libres y haber ganado todo, y perdieron todo. Es una catástrofe. El mundo cristiano ya no es cristiano. El mundo cristiano está paganizado, ateo, hasta anticristiano, militante anticristiano, especialmente en el norte de las Américas y en Europa. Es una catástrofe. Hispanoamérica católica, bien después de la catástrofe masónico anticristiano del siglo XIX, hoy está viviendo la más grande época, el más grande peligro de su historia, la pérdida de la fe católica. Los pueblos hoy, aunque paganizados, ateos, anticristianos, masónicos, indiferentes, liberales, como dicen, bien todo lo que tienen de valores positivos, buenos, nobles, humanos, lo deben a Cristo, a su iglesia, quieran o no quieran. De hecho, esto que llamamos derechos humanos, ¿de dónde viene? Del cristianismo. Los pueblos paganos nunca conocieron esto. Cuando un pueblo estaba vencido, sus jefes los mataban, hasta en los lugares comían su corazón crudo. Después los cocían y comían de barbacoa. Otros tomaban los jefes, los estrangulaban, los humillaban, etc. No es cualquier cosa lo que pasó. La cristianización causó la humanización de los pueblos. Ahora la descristianización, ¿a dónde va a llevarnos? Hoy se gargarizan mucho de derechos, etcétera, etcétera, pero ¿a dónde vamos? Al más bajo de los vicios. Todos los derechos de hoy que reclaman contra natura, desde matar niños en seno materno hasta pasando matrimonio de hombre con hombre, etcétera, son viejas cosas recalentadas del paganismo. Antes de Cristo esas cosas eran cotidianas, eran el pan cotidiano de los pueblos. Decía que Hispanoamérica está en una etapa más peligrosa de su historia. ¿Por qué? Porque por desgracia, queriendo reunir a todos los fieles de Cristo, católicos y no católicos, el Concilio Vaticano II abrió la puerta a la descatolicización. Hispanoamérica en los años 70, al menos al 94% era católico, todo el continente de la esperanza. Y hoy, ¿qué queda? Según los países, 20, 30, 40, 50% perdieron la fe católica. Están construyendo donde quiera mega templos protestantes hasta de 15, 20 mil lugares. Es gravísimo esto. No hay prácticamente yo pienso, casi no queda ni una aldea que no tenga templos protestantes. Cuidado. ¿Y qué es el templo protestante? Es herético. ¿Qué es herético? Corrupción de la fe cristiana. Cristo dejó las cosas ordenadas. Los pobres protestantizados, con todo respeto a las personas, están engañados. Están privados de más precioso que Cristo nos dejó, de su cuerpo y sangre, de su gracia y su Espíritu Santo. La Biblia que tiene falsificada, por desgracia causa su ruina, los hincha de orgullo, los aleja del verdadero Dios, del plan de Cristo. No juzgo los corazones de las personas, juzgo las actuaciones. Si alguien les predica un evangelio distinto, bien, anatema sea, maldito sea. Cristo dice muy claramente, pone como condición sine qua non de salvación, comer su cuerpo y sangre. El que no come mi cuerpo, no mi sangre, tiene vida eterna. Y bien, por desgracia, todas estas sectas, sin ninguna excepción, todas sectas protestantes, no tienen sacerdocio, no tienen la Eucaristía, no tienen la misa, no tienen sacrificio, no tienen el cuerpo de Cristo. Todos esos pobres hombres engañados que se supuestamente ordenan el pastor, bien son simples laicos, usurpadores de misión y función. No tienen ningún poder divino, no tienen ningún derecho. Y engañan a la gente al poner una mesita ahí, un jugo, una galleta en el cuerpo de Cristo. Miente, no hay nada. Mientras que la Eucaristía divina, la verdadera Eucaristía, la Santa Misa, es el mismo sacrificio de la cruz,
hecho presente sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho 2000 años después. No es cualquier cosa. Y el pan consagrado no es un mero pan, es el Cristo, Hijo de Dios, viviente, glorioso en el cielo, que se comunica en la tierra a nuestras almas, para purificarnos, para santificarnos, para fortalecernos y para defendernos del pecado futuro y darnos en abundancia todos sus dones de gracia y de su Espíritu Santo. Es Dios que recibimos. Y como dice el gran Santo Agustín, como el pan, la comida natural, se transforma en nuestra sangre, hueso y carne, así la Eucaristía nos cristifica, nos transforma en Cristo. Por desgracia, los protestantizados se han privado de todo esto. Piensan recibir el Espíritu Santo y no tienen nada. Esto se recibe por la imposición de manos de los apóstoles y sus sucesores, los obispos, los sacerdotes. Un día visité una enferma grave, y me acerco, hablo con ella un poquito, etc. Dije, señora, quisiera confesarse para tener limpieza del alma. No, yo me confieso con el Padre Eterno directamente. Pobre mujer engañada con unos predicadores de falsedad, de falso evangelio. Claro, el que no pudiendo confesarse, no teniendo sacerdote, pide perdón de tu corazón con el deseo de confesarse. Claro que hay perdón, pero el que pudiendo confesarse, teniendo el ministro del Altísimo delante y no quiere, está engañado. Entonces, nuestra historia, por desgracia, nuestra época actual es una de las más peligrosas, sí, no dudo en afirmarlo. América Hispana está en una etapa de los más peligrosos de su historia. Unos quieren regresar al paganismo antiguo que fue sepultado, gracias a Dios, por estos santos misioneros y santos penitentes como Santa Rosa de Lima, la santa patrona de América Hispana, y hoy quieren regresar, pero no dicen la verdad a la gente, porque regresar a las culturas, entre comillas, antiguas, tienen que tomar todo, incluyendo comer carne humana, sacrificar hombres y comer su carne, y sacrificar niñas y sacrificar niños. Son hechos históricos. Los pueblos paganos, especialmente en México antiguo, por ejemplo, antes del actual, bien, varias veces al año llevaban en procesión niños y los sacrificaban junto con el suyo para tener lluvia. Y mientras más lloraban, más estaban contentos porque habría más lluvia. Sacrificaban prisioneros, sacrificaban gente a sus ídolos. La masonería, que es sinagoga de Satanás, en palabras del Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus sobre los masones, bien dice la masonería es sinagoga de Satanás. Y ellos mismos lo dijeron, siglo XIX, Eugenio Sue, por ejemplo, dice, la mejor manera de descatolicizar, es decir, la fe cristiana auténtica, católica en Europa, es protestantizarla. Apliquen esto a América Hispana. La mejor manera de destruir la fe cristiana, traída con tantas dificultades por los santos misioneros, es primero pasar por la etapa de un falso cristianismo llamado evangélico, protestante o disque cristiano. Y otro masón inteligente, pero anticatólico de primera, Edgar Quinet, siglo XIX, decía, bien, sobre todo no atacar las sectas protestantes. Son las 1000 puertas de salida del cristianismo. Apostasía. Estamos, por desgracia, nuestros papas, los últimos papas al menos, obispos, sacerdotes, hablo en general, hay excepciones buenas, pero hablo en general, bien, el disque ecumenismo ingenuo, irresponsable y peligroso favorece la descatolización de estos pueblos, favorece las sectas. Todos, hermanos, no hay problema con tal que creen en Dios. No, señores, Dios puso un orden. Cristo no tiene iglesias. Cristo tiene una sola iglesia, una santa católica apostólica. Y en la católica, cualquiera que contradiga la fe enseñada por todos los papas y santos durante 2000 años, bien, Manatén Masea también, no tienen derecho. La autoridad en la iglesia no tiene derecho de cambiar la fe de la iglesia. Es administradora, programadora, defensora, no es dueña. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, hoy los pueblos católicos, dije, de Hispanoamérica sí están en peligro, y el más grande peligro de su historia. Pero perder la fe católica es la catástrofe sin nombre. Y esto prepara, claro, la venida del anticristo. Entonces, Santa Rosa de Lima, que con sus oraciones, sacrificios, penitencias, ayunos, hizo tanto para
atraer la bendición de Dios sobre la obra de los misioneros y para cristianizar, bautizar a los pueblos, bien desde el cielo, bien que vigile, que ayude, que proteja con el Santo Toribio de Mogrovejo, etcétera, que bien que ayude a estos pueblos a mantenerse en la fe católica y que pida al Señor también numerosas y buenas y santas vocaciones religiosas, sacerdotales, para que sigan la obra de Cristo, comunicando su evangelio y sus sacramentos a las almas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.